Estamos a finales de los 50, una década de cambios para los Estados Unidos, y el cómic, como uno de los medios más próximos a los jóvenes del país, estaba dejando constancia de todos y cada uno de ellos. Por sus páginas habían desfilado elementos del imaginario americano como estrellas de Hollywood, o la conquista del oeste que era tan adorada en los westerns de John Ford, armas como la bomba atómica, los platillos volantes del espacio exterior, la consagración de los comunistas como pérfidos enemigos en las sombras, o más importante aún, respecto a la ciencia, estos mismos orientales habían situado en órbita los primeros satélites, los Sputniks. Por vez primera en esta Guerra Fría, la sociedad norteamericana temía comenzar a quedar atrás respecto a los rusos, por lo que dio comienzo una carrera espacial en la que atentamente se fijaron los autores de ciencia ficción. En el caso del cómic y a la hora de relanzar la línea superheroica de National durante los 50, personajes como el detective marciano, los Challengers of the Unknown o Adam Strange tomaron en cuenta estos avances teóricos y tecnológicos que sus autores comentaban cada mañana tras leer el periódico. El Comic Book Showcase y en concreto el Flash de Barry Allen, presentado en 1957, ejemplificaban cómo un origen actualizado podía alcanzar ventas nada desdeñables. Y en DC pensaron en repetir la jugada unos años después, pero esta vez con la mirada puesta en el espacio. Los encargados de darle forma serían John Broome y Gil Kane. Broome era guionista de cómics procedente, al igual que otros autores como Otto Binder de la editorial Fawcett, la del Capitán Marvel. Habiendo recalado en National, comenzó a escribir guiones para las numerosas propuestas editoriales de la Edad de Plata. Se interesaba más por la ciencia ficción o los westerns, y nunca le tuvo un especial cariño a los superhéroes, al contrario que su futuro compañero. Gil Kane, como dibujante, tenía un pasado más bien diverso. Había dibujado algún número de The Shield para MLJ, la posterior Archie Comics. Había entintado en Timely y había sido ayudante de Jack Kirby en Sandman. Tras la guerra realiza varias series para DC Comics hasta que fue reclamado por Julius Schwartz para que participase con Broome en la colección Showcase. Su misión era traer de vuelta Linterna Verde, siendo representante de esta nueva generación que comenzaba a llegar al cómic. En el sur de los Estados Unidos había tenido lugar la colisión de un ovni en el que dentro se encontraba un alien semiconvaleciente. Abin Sur, debatiéndose entre la vida y la muerte, envía a una entidad verdosa a la búsqueda de un hombre digno, y tras varios viajes sobre la faz de la Tierra, este ente acaba guiando al piloto de pruebas Hal Jordan al lugar del impacto. Ambos se comunican telepáticamente y el alienígena morado le explica que debido a un encontronazo con energías gravitacionales en la órbita de la Tierra, se ha estrellado en la misma y designa como su sucesor en el cargo de Linterna Verde al propio humano. De aquí a esta parte, la historia del nuevo Linterna no distaba demasiado de su versión clásica, creada por Bill Finger y Martin Nodell. Ambos obtenían sus poderes de un anillo mágico, ambos afrontaban una extraña debilidad frente a, en apariencia, elementos algo ridículos, siendo Alan Scott la madera y Hal Jordan el color amarillo, y ambos reducían sus aventuras a salvar la ciudad en la que residían, siendo la de Jordan Coast City. Estos primeros números de Showcase nos mostraban a un héroe actualizado y que debía resultar molón para los chicos de su época, porque este es otro asunto importante. Julius Schwartz intentaba con esta nueva hornada de historias apelar no solo a los niños y niñas americanos. El acierto de esta nueva generación de autores que auparon la Edad de Plata es que ellos ya habían crecido leyendo cómics y pese a la mala visión que tenía la sociedad de estos mismos, confiaban que el medio podía dar mucho más de sí y era capaz, como cualquier otro arte, de apelar a todos los públicos. Y esto es palpable en el carácter del protagonista. Hal era un piloto de pruebas valiente y guaperas, cuyas aventuras no se limitaban a la ciencia ficción tan manida y heredada de series como Flash Gordon. Aquí los lectores descubren un universo con infinitos planetas, seres y amenazas, que Broome y Kane comenzaron a representar con maestría la llegada de la serie propia de la Linterna Verde, que al igual que la del Velocista Escarlata supusieron un soplo de aire fresco para la línea de DC, en unos años en los que Marvel todavía no había comenzado a agitar el avispero. En su primer número de la Edad de Plata, los Guardianes del Universo entablan contacto con Jordan para mostrarle la historia del cuerpo intergaláctico y prometerle un futuro reencuentro tras borrarle la mente y comprobar que verdaderamente es digno para portar el manto de Linterna Verde. A partir de ahí y durante varios números se intercalan aventuras espaciales con otras más terrestres. Mientras Jordan intentaba acaparar la atención de su jefa,
Carol y resolver intrincados crímenes acompañados de Pie-Face, un chaval del norte que trabajaba en el aeródromo Ferris, un cósmico linterna se veía inmiscuido en sus labores de defensor del sector 2814, ayudando a razas extraterrestres con sus amenazas planetarias o deteniendo monstruos gigantes y visitantes alienígenas beligerantes. Algunos elementos fantásticos, como el universo de antimateria, enviaba ingenios de todos los tipos con tal de detener a un extremadamente poderoso Jordan, que parecía descubrir número tras número la omnipotencia de su anillo mágico, que por cierto debía recargar cada 24 horas en la lámpara legada por Abin Sur, continuando aquella promesa que tan brillantemente proclamó en su día Bill Finger para el personaje de Alan Scott, pero que casaba perfectamente con Hal Jordan. Hal cumplía con su juramento por medio de distintos ingenios surgidos de su mente, desde pinzas de gran tamaño, escudos para protegerse en combate, traducción instantánea de lenguajes extraterrestres, olas gigantes, control mental, manipulación del entorno, la habilidad de volar o el viaje interdimensional, todo gracias a un pequeño anillo de color verde que escondía uno de los mayores poderes del universo. Los números fueron pasando y las historias comenzaron a ser más interesantes gracias a la inventiva de Broom y un Gil Kane que comenzaba a fundamentar su estilo. En el momento en el que Jordan comenzaba a entrar en contacto con linternas de otros sistemas, la serie solo podía ir mejorando, mostrándonos en cada número mundos únicos y diferentes. Pero no únicamente con aliados contaría la cruzada de nuestro héroe. Regresando a los comienzos, en el número 7 de Linterna Verde aparecería otro alienígena que además serviría, esta vez sí, para propiciar un verdadero encuentro con los guardianes de Oa. Siniestro, que en su pasado había sucumbido a su lado más indigno, fue despojado de su cargo como Linterna Verde, declarando la guerra a los guardianes y comenzando una contienda contra Jordan que números más tarde introduciría el concepto del anillo amarillo, alimentado en vez de con esperanza por la envidia de sus portadores. Kane y Broom se convirtieron en uno de los equipos creativos más sólidos e interesantes para DC. Pensad que desde 1959 hasta 1969 estuvieron trabajando en numerosísimas historias del personaje, y sin lugar a dudas son de las más rescatables de aquella DC de los 60, quizás por aquella imaginación que, como el anillo de los linternas, no parecía conocer límites. Carol Ferris se convirtió brevemente en Zafiro Estelar. Conocería a su gran aliado Thomas Re, el Linterna Verde de un sistema cercano. Haría equipo con Flash. Al entrar en contacto con una línea de tiempo paralela hermana, aparecería en escena Guy Gardner, que en un futuro y para el universo DC cobrará una importancia mayúscula. Mientras los números van pasando, también vira el interés de sus autores hacia el cosmos inexplorado. Puede que esto no se le pueda achacar a Broom con tanta certeza, ya que su interés por el cómic nunca fue tal comparado al del dibujante, pero es indudable que Kane tomaba con admiración notas de la fantasía que Jack Kirby estaba desarrollando en su épica mitológica y tecnológica de los relatos de Asgard, aspecto que se nota en muchos de sus diseños y en la tímida introducción del dinamismo en la colección tan característico de la escuela Marvel. El personaje logró bastante popularidad dentro de la línea editorial, lo que le llevó a aparecer como invitado en numerosas colecciones. Sería fundador de la Liga de la Justicia en el 60, inaugurará junto a Batman la colección de dúos de The Brave and the Bold, y esta vez, en el número 40 de su serie individual, se vería las caras con su versión de la Edad de Oro, Alan Scott, que como conoceréis pronto se hicieron buenos amigos durante la crisis en tierras múltiples de la Liga de la Justicia. En uno de los números mejor dibujados por Gil Kane y escritos por John Broom, los héroes de la Edad de Plata y de Oro se aventuraron a explicar el origen de los Linternas Verde, a la par que rendían homenaje tanto narrativamente como estilísticamente al personaje creado a principios de los 40 por Bill Finger y Martin Nodell. Sin embargo, pese a de nuevo señalar lo bueno de estas historias y lo entretenido de las mismas, no podemos obviar lo evidente. La serie de Linterna estaba siendo producida para DC Comics en una época en la que habían aparecido las maravillas. Mientras que en la Casa de las Ideas también se percibía una imaginación desbordante, esta era plasmada en el papel con más libertad y tridimensionalidad. Solo hay que verlo en representaciones como las de Carol Ferris o Pie-Face, relegados a una mujer florero y un estereotipo cómico y algo racista, respectivamente. Jordan, por el momento, no podía competir con otros héroes menos molones pero más carismáticos como eran La Cosa o Peter Parker, y puede que este fuera el detalle que acabaría inclinando al dúo a dejar la colección. John Broom, como hemos comentado, nunca sintió tanto aprecio por los cómics,
y cuando pudo se marchó de la industria. Sin embargo, Gil Kane se mudó a la editorial Marvel por su estilo, no un estilo gráfico en concreto, sino una forma diferente a la hora de plasmar guiones, sensaciones o escenas que a DC tanto le costaba entender. Solo hay que comparar el entintado fino y hierático de los lápices de Linterna Verde al dinámico y subjetivo del que Kane gozó en colecciones como Capitán Marvel, una en la que sí que podemos ver una evolución natural de aquel Linterna Verde que significó tanto para el dibujante y para su guionista. Esta nueva generación había fundamentado la Edad de Plata. En particular, ellos habían sido los pilares de Hal Jordan, los Linternas Verde y todo un universo cósmico que no caería en saco roto. ¿Qué le ocurriría ahora a nuestro patrullero intergaláctico? La respuesta se encuentra en los nuevos autores que se harían cargo del personaje, que no solo marcarían la entrada en escena de otra nueva generación de artistas. Además, tantearon la llegada de la Edad de Bronce para DC en unos años en los que se comenzó a comprender la importancia del cómic y de los autores que los dibujaban y escribían.